A todos, en nombre de NoSquare y del Centro de Innovación del BBVA, os damos la bienvenida. Estábamos retrasando unos minutos porque nos comentan del streaming que tiene un problema técnico a la hora de subir el vídeo a YouTube y que puede retrasarse la emisión del vídeo, pero que tan pronto como esté la van a subir. Vamos a ir empezando y luego pues el streaming imagino que da con decalaje, ¿no? En el retraso, ¿no? Lo verán en diferido. Creo que la mayoría de vosotros conocéis ya lo que es NoSquare. El Centro de Innovación del BBVA nos alberga y nos cede generosamente las instalaciones, la logística para poder hacer estos encuentros. Y nosotros lo único que hacemos es tratar de identificar personas, organizaciones, empresas, profesionales que permitan acceder a compartir conocimiento de una forma fresca, de una forma rápida, que en una hora nos llevemos un conocimiento, no una venta ni un posicionamiento personal o profesional de los ponentes, sino que realmente nos dejen algo de zumo para los que invertimos la tarde de hoy aquí, ¿no? Llevamos 60 y tantos talleres hechos en NoSquare, prácticamente uno cada mes. La verdad que es fácil decirlo, pero si tuviéramos que empezar otra vez no sé si encontraríamos las fuerzas. Y en este caso el taller, las personas que hemos encontrado para este taller, pues un auténtico privilegio por el nivel de persona del que estamos hablando y por la experiencia profesional que atesoran. Es de verdad un auténtico lujo poder tener estas personas y profesionales aquí hoy, y creo que, bueno, que dejándoles hablar lo vamos a descubrir muy pronto. Tenemos a Manfredo Monforte, que está en el centro sentado, es general del Ejército de Tierra, en activo. Ha estudiado además diplomado en armamento y construcción, o la carrera de armamento y construcción dentro del Ejército. En el programa están los currículos de los tres, y la verdad que si hablamos de los másters, de los cursos que tienen, no hacemos otra cosa hoy, ¿no? Pero realmente yo destacaría de él sus 30 años de experiencia en dirección de proyectos, muy enfocados en su tarea profesional a la defensa y a proyectos relacionados con armamento, con equipación, compra de equipos, etc. Y un aspecto fundamental, que es por lo que están aquí, es por su vocación de compartir, por su vocación de enseñanza. No son gestores o meros gestores de dirección de proyectos, sino que además lo enseñan y tienen un máster en dirección de proyectos, que es algo espectacular, que si esto estuviera en Harvard o en Stanford, pues serían... saldrían en todas las revistas y en todos los libros de dirección de proyectos, pero como estamos en Madrid y esto es otra división, pues no somos tan conocidos, ¿no? La vocación, como digo, es de compartir, o la vocación que yo les percibo cuando hablan de la disciplina de dirección de proyectos, hablan desde una disciplina, de una parte técnica, pero también de una parte humana, que ahora os contaremos por qué. Tengo aquí, está a su derecha sentado, según lo veis a la izquierda, Emilio Mera, ingeniero aeronáutico, máster del IES, Mechanical Engineer, también de una universidad norteamericana. Ha trabajado en BP Solar, en un currículum también importante. Él no viene de la rama militar, viene de la parte civil, pero colabora también en el máster y tiene un bagaje de experiencia de dirección de proyectos importante. Y Francisco Rodríguez Márquez, que es amigo de la casa desde hace muchos años, colaborador tanto de artículos que encontraréis en NoSquare, como participante del proyecto Coach, haciendo coaching a gente que está en paro. Es experto militar también en la reserva, pero experto más en el componente humano de la dirección de proyectos, que es lo que a mí me sorprendió y me pareció espectacular del máster que ofrecen, que el componente humano y el ético juegan un papel muy importante en la dirección de proyectos en relación con lo que estamos acostumbrados a ver, que son herramientas más técnicas o más puramente de gestión o de ejecución y de eficiencia o eficacia en la dirección de proyectos. Lo diferencial de estas personas para mí ha sido el componente ético, o el eje ético y el eje humano, a la hora de ejecutar proyectos, que es lo que hoy nos vienen a contar. Aproximadamente yo creo que tenéis una hora y cuarto, ¿no?, de presentación, y luego el tiempo necesario para las preguntas que
podáis hacer. Así que sin más, os doy la palabra y todo esto. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan. Por la introducción. Hay mucha gente, pero gracias por la introducción en cualquier caso. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues yo hace más de 30 años que vengo trabajando en formación, fundamentalmente en dirección de proyectos. Creo que es un ámbito de actuación profesional y empresarial interesante, y muchas veces se asocian los proyectos con la ejecución de elementos técnicos, un barco, un avión, un edificio. Y bueno, realmente los ejecutivos de nivel alto trabajan casi siempre por proyectos de cambio, proyectos de abrir mercado, proyectos de plataforma de producto, proyectos, es decir, son cosas, trabajos temporales, con un principio, un fin, un objetivo, y que se benefician del uso de una metodología universalmente aceptada. Nosotros, como enseñantes de la disciplina de proyectos, ni vamos con una tendencia que está más asociada al Project Management, ni vamos tampoco asociados al IPMA, al International Project Management Association. Unos pasan sus guías en procesos, otros pasan sus enseñanzas y su guía en competencias. Creemos que la solución debe ser ecléctica, debe ser una mezcla. No sé si se oye bien. No sé si se oye bien o se oye mal. No se oye bien. Bueno, pues decía eso, que nuestra solución, la solución que proponemos es ecléctica. Pero antes de empezar a hablar de los proyectos y de por qué creemos que es una metodología que es aplicable en la sociedad moderna, vamos a decir un poco quiénes somos. GSF Grupo San Fernando nace en el año 1981. Somos unos 30 profesionales, todos ejerciendo nuestra profesión, no somos ninguno docente profesional, con muchos años de experiencia, y además estamos agrupados en una cooperativa. Cada socio de la cooperativa tiene una acción. A mí me toca ser ahora el presidente de la cooperativa, pues por votación. Tal vez dentro de un año pues sea otro socio de la cooperativa. Entonces cada uno ejercemos nuestro papel asistiendo a la cooperativa en la manera que podemos. ¿Qué buscamos nosotros? Pues a mí me gustan las palabras que aparecen ahí. La dirección de proyectos, desde luego, que es el leitmotiv de la presentación, y aparecen tres palabras que nos gustan. Vamos más allá de la formación, la transformación. Vamos a intentar ayudar a que la metodología de gestión de proyectos cale en la sociedad española. Vamos a catalizar la gestión a través de la metodología de dirección de proyectos. Y por otra parte vamos a centrarnos en los valores también, en los valores. De eso hablaremos más adelante. ¿Cómo surge el proyecto? Pues el Grupo San Fernando, GSF, nace en 1981, aunque tiene su origen mucho más atrás, porque fue un grupo encuadrado en el ICAI, con los jesuitas. Pero en el año 81 la dedicación era preparar fundamentalmente personas que querían acceder como oficiales, la escala superior, a las Fuerzas Armadas. Esto funciona más o menos bien durante muchos años, pero en el 2011 se produce un cambio legislativo que hace inviable la cooperativa como tal, dedicado a lo que estaba dedicado. Entonces tenemos que replantearnos las cosas. Una opción era cerrar. Pero claro, los que habíamos estado ya muchos años en la cooperativa pensábamos, hombre, aquí estamos personas inquietos, profesionalmente activos, con ganas de trabajar, con ganas de sacar cosas adelante y tenemos conocimiento. ¿Por qué no empezamos a pensar qué podemos aportar a la sociedad y qué podemos recibir también de la sociedad, por supuesto? Entonces, en ese momento, pues como la ley evolutiva nos marca, de Darwin, teníamos que evolucionar, teníamos que adaptarnos. ¿Y adaptarnos en qué momento? En el peor escenario posible, es decir, año 2011. Bueno, pues no solo hemos conseguido adaptarnos, sino sobrevivir. Muy bien, no, pero sobrevivir. Le paso la palabra a Emilio. ¿Se me oye así? Sí. Muchas gracias, Manfredo.
Bueno, voy a intentar transmitiros con algunos flashes la pasión que nosotros sentimos por los proyectos, que es una palabra tan manida como cuando uno va al corazón de lo que es un proyecto apasionante, ¿no? Ya sea para abordar el llevar agua a una población de 2.000 personas en una zona en vías de desarrollo, los cuales no se pueden permitir la continuidad de tener agua por problemas con la logística del diésel, ya sea para montar un refugio en una zona donde no se pueden llevar los materiales en principio, ya sea para construir el Burj Khalifa en Dubái, o ya sea para hacer de forma ordenada el banquete de la boda de nuestra hija. Cosas que de alguna forma tienen en común que crean un futuro nuevo. Dubái no es el mismo antes o después que el Burj Khalifa, y probablemente la vida de nuestra hija, una vez que hemos hecho el banquete, pues es una vida que ya tuvo un banquete de boda del cual siempre se puede hablar, ¿no? Estamos de alguna forma creando un futuro y además de forma planificada, ¿no? Por no hablar de estas 2.000 personas que de repente tienen acceso al agua, ¿no? Estamos hablando de retos, ¿no? Complejos, donde hay que aglutinar elementos tan dispares como dinero del que no se va a beneficiar del producto, con tecnología capaz de dar una solución a un ambiente hostil, otras muchas cosas, ¿no? Entonces, retos que nos preguntamos si realmente son fuera de lo habitual o hay retos de este estilo de forma más común de lo que pensamos, ¿no? En cualquier caso, retos apasionantes, ¿no? Para nosotros, cuando hablamos de proyectos y de dirección de proyectos, hay muchas definiciones. Esta es una nuestra que nos gusta, ¿no? Hablamos de un proceso para conseguir de forma planificada, de forma controlada, en un tiempo predecible, algo novedoso, normalmente un sistema, en base a la concurrencia de un mix bastante variopinto, ¿no? Desde luego de recursos, pero también de voluntades, de competencias, de habilidades, para crear algo único con un mix único, lo cual, como decía antes, nos parece apasionante, ¿no? El contexto de los proyectos es, en principio, un contexto exigente. Es un contexto exigente para el que hay que tener las herramientas adecuadas, que, por cierto, y las metodologías adecuadas, que no son gratis, ¿no? Entonces, ese contexto, lo primero importante es reconocerlo. Cuando uno tiene un martillo, todo le empieza a parecer un clavo, ¿no? La dirección de proyectos no es gratis y es importante identificar aquellas situaciones en las que realmente merece la pena aplicarlo, ¿no? Entonces, analizando un poco nuestra definición, estamos hablando de crear algo novedoso, estamos hablando de un cambio, pero un cambio que no va a ocurrir de forma natural si dejamos que las cosas organizadas incluso sigan su curso, es decir, algo que me toca personalmente, es decir, aquí hay una fábrica que se va a cerrar dentro de 3 meses, porque tenemos un 20% de absentismo, porque tenemos un 30% de rechazo de producto y porque no somos competitivos. Bueno, pero este no es el trabajo del director de planta. Pues sí, pero estamos ante una premura de tiempo donde no es suficiente la mejora continua, hay que elegir, hay que exigir un salto escalón, hay que hacer algo distinto, es un cambio. Mix único, ¿no? Siguiendo con este ejemplo, ¿no? que me toca hacer, pues estamos hablando de una situación en la que había que traer personas de fuera de la organización que no estuvieran contaminadas por determinados efectos ambientales, ¿no? Personas que no eran de fabricación, que eran de marketing, que eran de recursos humanos, donde se crea una serie de interdependencias bastante peculiares, ¿no? Había que aunar voluntades y competencias de una forma sutil, creando un ecosistema curioso, ¿no? Es decir, el director de planta tenía que aceptar a alguien que le iba a ayudar a sacar su planta adelante, lo cual era teóricamente su trabajo, ¿no? Pero su concurrencia y su voluntad era absolutamente crítica, ¿no? Y todo esto con unas restricciones importantes de tiempo y recursos, es decir, estamos hablando del arte de lo posible. Entonces, es importante reconocer cuándo tenemos un proyecto y cuándo no, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos del arte de lo posible, de aflorar de forma controlada aquello de bueno, bonito y barato. Es decir, un proyecto es un proceso en el que de forma consciente y voluntaria se busca definir de manera inequívoca qué es lo que se quiere lograr, el cambio, con qué recursos y en qué plazo. Y esto constituye
de alguna forma el objetivo tangible del proyecto, pero también el contrato entre los distintos interesados en el proyecto. Y también es importante el entender lo que hay detrás de este proyecto, las expectativas más allá del mismo. Es decir, cuando a un director de proyecto se le encomienda que construya una planta de generación eléctrica, probablemente se le dan unos objetivos de coste, prestaciones y tiempo muy claros. Detrás de aquí probablemente hay un sponsor, hay un promotor que lo que quiere es sacar una rentabilidad económica a su dinero, está esperando unos retornos. Hay un cliente que espera tener determinadas satisfacciones, ¿no? Y el director de proyecto, el equipo de proyecto se mueve en este mundo de equilibrios de qué es lo posible y qué es lo no posible, ¿no? En distintos proyectos la importancia de cada uno de los vértices es distinta y esto es fundamental. Es decir, nos hemos encontrado a veces con proyectos donde se trata de sacar al mercado un producto de prestaciones más allá de todo lo que hay en ese momento, ¿no? Por supuesto con sus objetivos de tiempo y recursos, pero es obvio que en este proyecto definido así, las prestaciones, el alcance es fundamental, ¿no? Nos hemos encontrado otras veces con proyectos donde hay que multiplicar por 10 la capacidad de fabricación en 5 años, simplemente porque estamos en una situación de restricción de suministro y el que tenga más capacidad de fabricación va a ser capaz de copar más mercado. Incluso en el coste y en el tiempo, en el coste y en el alcance, ¿no? Eso lo podemos hablar después porque el mercado absorbe todo el producto que seamos capaces de meter, ¿no? Este arte de aflorar y gestionar esta tríada es parte de la excelencia en la dirección de proyectos para la que hay que, desde luego, tener herramientas, también tener experiencia y aplicar. ¿Qué es lo que no es? No es el status quo, sin ninguna intención peyorativa, ni son las operaciones, ni es la mejora continua. Estamos hablando de situaciones en las que, como decíamos, hace falta un salto escalón, hace falta crear ese futuro nuevo desde el que empezar las operaciones otra vez, ¿no? Os pediría mirar algunas realidades que nos estamos encontrando, que nos hemos encontrado recientemente, que nos rodean, ¿no? 50% de la devaluación de activos inmobiliarios en 6 años. Hay algunos de aquí que estáis muy relacionados con este tema, no quiero mirar a nadie, ¿no? Otra que me toca muy cerca, reducción del precio de los paneles solares 10 veces en 5 años, del 2008 al 2013. La ley Moore, que los que estáis en temas tecnológicos conocéis, ¿no? El tema de la velocidad a la que se es capaz de empaquetar información, la velocidad a la que aumenta la capacidad de empaquetar información y también la capacidad de procesarla, ¿no? Estamos hablando, cuando uno hace algún número sencillo, de que en 10 años tenemos 100 veces más información disponible que hace 10 años en el mismo tiempo, con lo cual podemos tomar decisiones 100 veces más deprisa. O reducción dramática del ciclo de vida de los productos, ¿no? Que quién lo ha visto y quién lo ve, ¿no? Los que tengáis hijos, pues yo no sé por qué PlayStation van ya, ¿no? Pero no le da a uno tiempo, ¿no?
atrás. Bueno, esto que estáis viendo era la construcción, perdón, nos hemos perdido 20 segundos, no mucho más, era en un minuto el contar 6 días de construcción de un hotel de 16 plantas en China hace un par de años. Entonces, quiero decir, con todos estos cambios que estamos viviendo, me gustó mucho esta frase que vi en el documento que sacó Boston Consulting Group este año pasado, 2013, como celebración de su 50 aniversario, ¿no? Decía esto de que desde los 80, más o menos, se ha gestado una tormenta perfecta donde la digitalización, la conectividad, la liberación del comercio, la competencia global y la innovación de los modelos de negocio ha resultado en una nueva normalidad de turbulencia crónica, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos, y que es un poco retórica, como os podéis imaginar, pero que hace que nos apasione más nuestro trabajo, es estos retos, cada uno en la escala de lo que tiene, son fuera de lo habitual, o es una constante. Es decir, podemos permitirnos en el entorno empresarial de hoy día no tener un espacio para gestionar de forma controlada, planificada, la gestión del cambio, y de forma profesional. Entonces, al final estamos hablando de gestión del cambio a un futuro elegido. Estamos hablando de interdependencias internas y externas, estamos hablando de exigencias y de tensiones. En definitiva, estamos hablando de complejidad. Y, bueno, ante la complejidad que es alta en algunos de estos retos, nosotros tratamos desde el grupo de responder proporcionalmente, ¿no? Proporcionalmente con herramientas que están en los libros, pero haciendo un hincapié. Su equipo de vista tiene un peso importante, que junto con la experiencia, el secreto de la excelencia en dirección de proyectos, ¿no? Y al final, pues como estamos convencidos de esto, hay mucho de coaching y de acompañamiento, ¿no? en nuestro planteamiento de enseñanza y transformación. Y bueno, esto es lo que os quería contar, intentando transmitiros un poquito de nuestra pasión por la dirección de proyectos. Le dejo ahora a Paco que nos hable un poquito más del tema. Bien, os cuento un poco cómo lo hacemos. Unir metodologías, experiencias y competencias para realizar los proyectos de nuestros clientes de una forma diferente. Una gestión basada en valores. Ahora sí. Perdón. ¿Qué nos encontramos en las organizaciones cuando acuden a nosotros o bien cuando nosotros nos aproximamos a ellas? Pues nos encontramos con temas como estos. Primero, queremos evitar sorpresas en nuestros proyectos. Eso es una cuestión que aparece con bastante frecuencia. Otro tema que ahora mismo está en boga es que hasta ahora la gestión de proyectos nos ha funcionado a nivel nacional, pero queremos internacionalizarnos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces eso constituye un proyecto en sí mismo. El tema del liderazgo. En algunos casos las organizaciones nos dicen, tengo muy buenos técnicos, pero cuando hay que gestionar un proyecto, pues realmente no saben cómo hacerlo. Es algo más, se escapa a la técnica y por tanto queremos que nos echéis una mano en este tema. La comunicación es otro de los temas habituales por los que se acude a nosotros.
hacemos muy buenos proyectos, pero resulta que la comunicación con el cliente no es la adecuada, la comunicación interna no es la adecuada, la comunicación interpersonal no es la adecuada, y entonces a ver si nos podéis echar una mano en este tema. La gestión de riesgos es otro habitual dentro de lo que es las demandas que nos hacen. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuanto más metodología y más estudio de esos riesgos exista, pues lo vamos a lograr minimizar, y es algo importante dentro de la gestión de proyectos, y por tanto por ahí también acuden bastante a nosotros. Otro tema es que se dice que no nos entienden nuestros clientes, o no nos entendemos, por ejemplo, con las instituciones en determinados casos, o con ciertas digamos, interlocutores que tienen que ver con los proyectos y que el proyecto realmente sea un éxito, y etcétera. O sea que la última, por ejemplo, o de ayer mismo, un correo electrónico en que nos decían que sus técnicos son muy buenos como técnicos, pero que a la hora de hacer propuestas para los clientes, pues tenían ciertas dificultades. No sabían de alguna forma vender el producto o servicio que se demanda. Bien, estas son algunas de los motivos por los que nosotros entramos en las organizaciones. He intentado reflejar ahí los más recurrentes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues nuestras fases operativas no se diferencian mucho de las que están en los libros, porque la pólvora ya se inventó hace tiempo, ¿no? Pero sí que la forma de hacerlo es diferente. En primer lugar, hacemos un diagnóstico. Una vez que ya, digamos, hemos entrado con una de estas frases que os acabo de poner, pues ya nos acercamos a la organización y hacemos un diagnóstico. ¿Ese diagnóstico qué características tiene? Pues normalmente lo hacemos en 3 niveles. El nivel gerencial, el nivel de los entrenados, colaterales y diagonales, entendiendo colaterales pues los que pueden ser que estar al mismo nivel de esos entrenados, normalmente suelen ser compañeros responsables de proyectos, y los diagonales, que les denominamos pues a los que el director financiero o el comercial o cualquier otro que tenga que ver con el proyecto, pero que en realidad no esté en la línea jerárquica de operaciones. También es importante hablar con los colaboradores. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque nos hemos dado cuenta de que la percepción desde las diferentes digamos, los diferentes actores que tienen que ver con el proyecto es muy diferente, y eso es algo que os va a sonar a todos, pero hay a veces hablas con la dirección o con el responsable del proyecto y te dicen que bueno, que ellos lo comunican todo, que las reuniones son una maravilla, que todo funciona perfectamente, y hablas con los colaboradores y dicen que se enteran de las cosas por los periódicos, que las reuniones son tediosas, que no se sabe nunca cuándo van a acabar, que qué objetivos tienen, cosas que os sonarán a todos, ¿no? Una vez hecho ese diagnóstico, pues nos sentamos a hacer el diseño. ¿Qué peculiaridad tiene? ¿Por qué nos diferencia? Pues porque siempre nos sentamos un consultor de la línea vertical con otro de la línea transversal, de tal forma que ya desde el principio los temas estén tratados de forma complementaria y que se ajusten a las realidades de la organización. Una vez hecho eso, pues hacemos nuestra propuesta y si es validada por la dirección, entramos en lo que denominamos transformación. ¿Qué elementos distinguimos ahí? Pues 3 niveles. Un nivel macro del que ya habla Juan, que es el máster, que estamos en nuestra 2ª edición. Un nivel medio, que es del que más vamos a hablar aquí, que es el tema de los talleres. Son talleres de 30 o 40 horas aproximadamente. Y un nivel micro, que son píldoras de 5 u 8 horas para temas muy concretos, relacionados con gestión de proyectos, pero que van a un tema puntual. Podría ser un buen ejemplo ese del correo de ayer, ¿no? Que es un tema pues de hacer propuestas, y de hacer propuestas ilusionantes, convincentes y que realmente merezcan la pena, ¿no? Bien, en los talleres lo que ocurre es que nosotros tenemos a través del diseño un hilo conductor del que vamos tirando y ahí se va generando una información. Esa información la ponemos en paneles a lo largo de toda la sala donde estemos y le denominamos ideas clave.
esas ideas claves que son generadas por el propio equipo, por los que están formándose, por los consultores y por la experiencia que hemos tenido anteriormente, pues nos lleva a un plan de acción. Un plan de acción concreto, un plan de acción que normalmente tiene responsables, hitos y hechos contrastables, objetivos, etcétera. Ese plan de acción se pone en marcha con la aprobación de la dirección y también contrastándolo con el diagnóstico inicial que se hizo, porque eso es un tema importante, no salirnos de la estrategia, aunque en muchos casos digamos que lo que está escrito en los libros no se lleva tan a efecto en la vida cotidiana, me refiero a estrategia, misión, visión, cultura, etcétera, ¿no? Y hacemos esa evaluación del transfer que normalmente está programada entre 3 y 6 meses. Esa evaluación del transfer tiene también como característica que lo que hacemos es medir la percepción del cambio, de esa transformación a los 3 niveles, porque de nada nos serviría hacerlos exclusivamente con los que se han formado. Es muy importante saber la opinión de la dirección, la opinión de los diagonales y la opinión de los colaboradores, también de los que se han formado, pero en realidad el cambio lo deberíamos percibir en 360 grados. Y eso es nuestro convencimiento y lo que intentamos hacer. Vamos a continuación voy a pasar a mostraros una visión integrada de una de las sesiones o de las sesiones, ¿no? Bien, ¿cuáles son las diferentes fases de cualquier proyecto habitualmente? Pues son lanzamiento, definición, organización, planificación, ejecución y cierre. Como bien han dicho Manfredo y Emilio, los proyectos normalmente tienen un principio y un fin y por tanto es conveniente tener ese cierre claro y a veces parte de los problemas pasa por no tener el cierre claro. Pero bueno, ¿qué hacemos? Pues si veis a la parte de la derecha tenemos nuestro cesto de habilidades o de competencias transversales, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí está trabajo en equipo, liderazgo, inteligencia emocional, comunicación, gestión del tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es integrar cada uno de esos elementos dentro de lo que son las fases digamos verticales. Eso parece sencillo, pero no lo es tanto, en el sentido de que lo más fácil sería hablar de liderazgo y ya está, liderazgo hecho. No, nosotros lo que hacemos es que en principio, por ejemplo, cuando entramos en lo que es el corazón de la razón de ser del proyecto, el business case, pues hablamos de qué valores interesan que se incluyan en el proyecto. Y en muchos casos nosotros eso nos hemos encontrado que es algo que no existe. Y también, por ejemplo, es muy importante que el corazón de ese proyecto, la razón de ser, sea conocida por todo el mundo. O sea que la comunicación ahí pues juega un papel fundamental. Y hay, digamos, casos históricos, algunos de ellos muy de moda, como puede ser el Canal de Panamá, pues que ese corazón, esa razón de ser ha cambiado. En principio, cuando el primer canal pues era una razón fundamentalmente comercial, cuando tomaron parte los americanos era una razón estratégica y ahora es otra razón diferente. Entonces, eso es conveniente que fluya, esa comunicación debe fluir. Entonces, nosotros lo que hacemos es en cada apartado vamos introduciendo pues nuestra pequeña píldora de las partes transversales. ¿Esto quiere decir que el liderazgo se ve en la primera fase y no se vuelve a ver? No. Liderazgo se vuelve a ver, pues a lo mejor en ejecución, pues en la parte de seguimiento, de reuniones de seguimiento de lo que es el proyecto. Y ahí introducimos a lo mejor reuniones también, como píldora de reuniones. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el juego que vamos haciendo para digamos, afrontar la dirección de proyectos con ese esquema biunívoco, ¿no? Entonces, es importante. Bien, una vez visto esto, y a lo mejor pues nos quedamos un poco corto porque el desarrollo de cada una de las fases pues sería interesante conocerla, pero hemos preferido entrar en alguna demo para de alguna forma pues
en este tiempo que tenemos, trasladaros cómo hacemos algunos de los temas. Dice, bueno, lo de los valores, la gestión por valores está muy bien, pero ¿cómo se hace eso, no? Bueno, pues aquí os traemos una película o un corto de una película que está muy de moda, tristemente de moda por el tema del fallecimiento de Nelson Mandela, pero que a nosotros nos es muy útil para introducirnos en este tema. Esta película tiene una historia conmigo, quiero decir, porque realmente cuando la vi, cuando vi esta secuencia que os voy a poner, que dura aproximadamente 5 minutos, digo, bueno, pues esto realmente era lo que yo estaba buscando. Yo tengo la suerte de que mi padre pues vive todavía, tiene 93 años, y hace muchos años me dijo una frase que no se me ha olvidado. Dice, hijo, la vida empieza cuando te jubilas. Si has hecho, en el buen sentido de la palabra, si has hecho una buena vida, la gente se cambiará de acera para saludarte. Y si tu vida no ha merecido la pena, se cambiará de acera para no saludarte. Bueno, esas son las cosas que dicen los padres, que se te quedan aquí en el Pentium. Y un buen día, pues con estos temas de liderazgo, de formación y tal, pues cayó en mi mano un libro que se llama Sensación de fluidez, que lo ha escrito Juan Carlos Cubeiro, que está nominado al tema, a los premios de Nobel Square. Y entonces, pues vi que él decía que el liderazgo está basado en 3 H's, que son humildad, humanidad y humor. Y dije, oye, pues esto casa bastante con lo que me dijo mi padre. Bueno, siguiendo el tiempo, ya cuando entramos en el tema el grupo San Fernando, pues y a la vista de la película y de que Manfredo me lo sugirió una tarde de preparación de esas, de muchas horas de preparación, me dice, a mí me gusta mucho eso, pero con honestidad también quedaría bien, ¿no? Y digo, bueno, pues efectivamente, pueden ser las 4 H fundamentales del liderazgo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto no quiere decir que sean las únicas, quedan bien porque son 4 H's y tal, ¿no? Pero nosotros las hemos tomado un poco como nuestra, digamos, nuestra guía, y lo que hacemos es, en principio, aproximarla a las organizaciones a las que nos acercamos. Entonces, yo lo que voy a hacer es poneros esa película y simplemente que vosotros vayáis pensando un poco en esas 4 H's que tienen que ver con la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Señor Pienaar, por aquí, por favor. Pase. François, qué honor. Estoy tan emocionado. Gracias por venir hasta aquí para verme. Gracias por invitarme, señor presidente. Bueno, dígame, François, ¿qué tal el tobillo? ¿El tobillo? Me han dicho que se hizo daño. ¿Ya está bien? La verdad es que nunca se está al 100%, aunque uno quiera. Sí. El deporte es como la vida misma. Sí, señor. Pero por favor, siéntese aquí. Mirar a la luz me hace daño en los ojos. Señora Bridge, verla a usted siempre me alegra el día. Gracias, señor. Señora Bridge, le presento a François Pienaar, el capitán de los Springboks. Anana McInnes, Parfums. Anna McInnes Suay. ¿Lo sirvo, señor? Ah, no, preferiría hacerlo yo mismo. Se lo agradezco, señora Bridge. ¿Cómo le gusta el té, François? Con leche, por favor. Los ingleses nos han dado muchas cosas, además del rugby. Pero el té de media tarde es lo mejor. Aquí tiene. Gracias, señor. El suyo es un trabajo muy complicado. ¿Eso cree? Tengo una pequeña empresa. Capitán de los Springboks. Un trabajo muy complicado. No, si lo comparamos con el suyo, señor presidente. Bueno, a mí nadie intenta arrancarme la cabeza mientras hago el mío. Sí, señor. Dígame, François, ¿cuál es su filosofía a la hora de liderar? ¿Cómo hace que su equipo se inspire para rendir al máximo?
Dando ejemplo. Siempre he pensado que hay que dar ejemplo, señor. Eso es verdad. Una verdad como un templo. Pero ¿cómo lograr que sean mejores de lo que ellos creen que pueden ser? Eso es muy complicado, creo yo. La inspiración es la clave. ¿Cómo hallamos la inspiración para superarnos cuando no nos queda otra opción? ¿Cómo hacemos que los demás también se inspiren? A veces yo creo que a través del trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy difíciles, hallaba la inspiración en un poema. ¿Un poema? Un poema victoriano. Solo eran palabras, pero me ayudaban a levantarme cuando lo único que quería era derrumbarme. Pero bueno, no le he hecho venir hasta aquí para oír los desvaríos de un anciano. No, por favor, señor presidente. No son desvaríos en absoluto. Cuando tenemos un partido importante, en el autobús de camino al estadio, nadie habla. Ah, claro. Se están mentalizando. Exacto. Pero cuando estamos listos, le digo al conductor que ponga una canción que previamente he elegido y que todos conocen. Y escuchamos la letra juntos. Y funciona. Recuerdo cuando me invitaron en el año 92 a las Olimpiadas en Barcelona. Todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. Por entonces el futuro, nuestro futuro, parecía muy sombrío. Pero al oír esa canción en las voces de personas de todo el planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Me inspiró para volver y hacer las cosas mejor. Me motivó para esperar más de mí mismo. ¿Puedo preguntarle qué canción era, señor? Pues era en José Sikelele, África. Una canción muy inspiradora. Necesitamos inspiración, François. Porque para construir nuestra nación, todos debemos superar nuestras expectativas. Bueno, pues esta es la herramienta sencilla que utilizamos para entrar en las 4H. Y lo que hacemos es debatir con las personas que asisten a nuestra sesión pues sobre estos temas y qué tienen que ver con la gestión de proyectos. Entonces, como en este caso, digamos, el debate lo vamos a tener a posteriori, pues lo dejo ahí para ver si entre todos luego indagamos un poco en qué tiene que ver la humildad, qué tiene que ver la humanidad, qué tiene que ver el humor, también en el sentido de equipos ilusionados, equipos en que, digamos, la motivación sea algo presente, equipos implicados y comprometidos. Entonces, a través de eso tiramos del hilo para llegar a conclusiones sobre temas que nos deben hacer cambiar y que si cambiamos, efectivamente, la organización lo notará y notará el cambio y podrá percibirlo como tal. ¿De acuerdo? Bueno, otra cuestión que nos encontramos con frecuencia en nuestros talleres es un problema recurrente cuando nos hablan las direcciones de las empresas de que quieren evitar sorpresas y tienen sorpresas. Al final, muchas de esas sorpresas están relacionadas con algo clave en la dirección de proyectos, que es la importancia de definir, ¿no? La importancia de definir, que en este gráfico tratamos de plasmar diciendo que al principio de los proyectos es relativamente barato el decir lo que uno quiere y a medida que va pasando el tiempo empieza a ser mucho más caro, ¿no? Cualquiera que haya emprendido un proyecto para hacer la casa de sus sueños probablemente sabe de qué le estoy hablando, ¿no? Y se le empiezan a ocurrir cosas después a él mismo o a su esposa o a, en fin, intentar hacer cambios. Es un tema recurrente, ¿no?
Es cuando un cliente específico nos contaba, me sorprende, ¿no? Este cliente es un cliente que se dedicaba a... Tenía un modelo de negocio un pelín complejo, en cuanto a que había actividades distintas, hacía promoción de plantas de generación eléctrica, hacía la construcción de las mismas y a veces las vendía directamente, otras veces las operaba durante un tiempo y las vendía y con frecuencia las financiaba, ¿no? Bueno, y tenía continuas sorpresas, ¿no? Cuando iban a empezar la construcción faltaba la licencia de construcción y cosas por el estilo, ¿no? En este caso llegamos con ellos a las conclusiones de que, a la conclusión, entre otras, de que ellos tenían varios tipos de proyectos y que había un elemento absolutamente clave que era definir el interfaz, la transición entre ellos, ¿no? Y voy a contarlo muy sencillo, pero no era tan evidente cuando uno analizaba sus operaciones, ¿no? Acordamos con ellos que deberían tener proyectos de promoción, construcción y venta, y que la promoción acababa cuando la licencia de obra estaba lista, no antes. La construcción acababa no cuando la planta estaba, digamos, construida, totalmente hablando, sino cuando vendía electricidad y era capaz de facturarla, y la venta terminaba cuando el dinero estaba en el banco, ¿no? Y acordamos con ellos que el resto de actividades no eran proyectos. Entonces, esa definición de cuál es el criterio de éxito para cada uno de los proyectos fue un salto de escalón para ellos, ¿no? Un salto de escalón, ¿no? Y, por otro lado, en cada uno de estos proyectos hacer una definición completa, ¿no? Antes hablaba Paco de definir el porqué, independientemente de que el director de proyecto tenga unos objetivos específicos, no olvidar cuáles son los objetivos empresariales que hay detrás. Esto es importante en proyectos, no es el caso de este, ¿no? Pero en proyectos, por ejemplo, de novedad, lanzamiento de un nuevo producto, donde se ha definido perfectamente el proyecto y puede incluso ir bien de acuerdo a la definición del mismo en cuanto a alcance, tiempo y recursos, pero resulta que la competencia nos ha pasado por la derecha a mitad del proyecto, ¿no? Y el proyecto puede tener muchísimo éxito con respecto a sus objetivos específicos de alcance, tiempo y recursos, pero ya no tiene sentido. Porque es el por qué ha dejado de ser relevante, ¿no? Entonces, con este proyecto, con este cliente específicamente, fue muy importante el acordar que tenían que definir todos estos aspectos en el lanzamiento de cada uno de estos proyectos y escribirlos, entre otras cosas para utilizarlos como criterios de éxito posterior, ¿no? Y a veces, en este caso también, pues llegamos a consensuar una checklist, ¿no? Que es muy relevante, sobre todo cuando hay proyectos de clientes internos y externos, ¿no? Donde acordamos que el lanzamiento de cada proyecto iban a verificar que de forma fehaciente los distintos interesados, tanto el director del proyecto como el promotor, como en su caso el cliente, eran capaces de hacer tic en todas estas cajas, ¿no? Estaba claro quién era el cliente y por tanto quién iba a utilizar aquello, quién era el patrocinador, y por tanto tenía la llave sobre modificar o no los recursos, definiciones de éxito, autoridad, responsabilidad, el cómo, límites claros. Es decir, hay empresas, y puedo pensar en alguna muy específica, donde los proyectos tienen un cuarto vértice que es la incidencia de accidentes no puede ser más de una determinada, porque en ello nos va la marca, ¿no? Y ese cómo es súper importante definirlo a la hora de lanzar el proyecto, sobre todo cuando se trae a la casa subcontratistas externos, ¿no? Con lo cual, pues es un ejemplo de un caso específico donde parte de la respuesta a evitar las sorpresas está en la definición, en sistematizarla y en utilizar herramientas muy sencillas, pero en las que somos disciplinados en su uso y en las que creemos. Pues al final de todo, el proyecto vive de la incertidumbre y del riesgo. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de gestionar el riesgo, seremos capaces de gestionar bien un proyecto. Proyecto de cambio, proyecto de obra, proyecto de lo que sea. Cuando se habla de riesgo en proyectos, se habla también de oportunidades. Porque en el momento que estamos trabajando, si tenemos los sensores puestos para determinar si ocurren cambios en el entorno o en el propio proyecto, podremos determinar, primero, si un riesgo se va a producir o está produciéndose, una luz roja, una luz amarilla, o si hay una oportunidad de negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgos, los riesgos hay muchas formas de
de abordarlos. Se pueden aceptar, simplemente, acepto el riesgo. Se pueden transferir, se pueden compartir, se pueden asegurar, se pueden evitar. Bueno, pues a veces, haciendo un buen análisis de riesgos en un proyecto, puede determinarse que una alternativa tecnológica o una alternativa de un procedimiento operativo en la empresa puede ser una oportunidad de mejora. Simplemente el hecho de pensar en riesgos, cómo puedo evitar este riesgo, me puede conducir a hacer las cosas de otra manera. No seguir con el banco pintado y aceptar por bueno los parámetros que me mueven día a día. Algunos trabajos que he hecho de reingeniería me recuerdan anécdotas como aquella de las dos personas de facturación en una empresa que tenían 3 copias, la blanca, la naranja, o la rosa y la amarilla, que era un papel muy caro porque era autocopiativo y necesitaba una impresora matricial, complicado, hacía mucho ruido. Y les dije, bueno, ¿y qué hacéis con la copia blanca? La copia blanca va al almacén y la amarilla es la que usamos nosotras. Y la rosa, dice, la rosa la guardamos. Y dice, ¿para qué? Porque hay que guardarla. Y digo, bien, y si yo os quito la rosa, dice, no puede ser. ¿Por qué? Digo, vamos a ver, ¿usáis alguna de la rosa? Dice, ¿cómo que si la usamos? Si está ahí siempre. Digo, vamos a ver, por favor, pensad un poquito. Cuando hay un problema en almacén, ¿qué hacéis? Pues miramos el ordenador. Dice, y cuando el ordenador no te enseña nada, algún caso da que el ordenador falle, dice, muy raro. ¿Y entonces qué hacéis? Vamos a la amarilla. Y digo, ¿y la rosa? Dice, por si acaso. Entonces, la tendencia de las organizaciones es aceptar los principios inmutables como inmutables. Y sin embargo, no nos planteamos que las cosas se puedan hacer de otra manera. Bueno, pues el proyecto lo que alumbra es la capacidad de analizar los riesgos. Y analizando los riesgos nos damos cuenta que hay oportunidades. Y hay oportunidades de mejora. Y el 50% del éxito en un proyecto está en una buena gestión de riesgos. El segundo 50%, fundamentalmente, es la definición de requisitos, de los objetivos del proyecto. Y luego el otro 50%, de ese 150% que estoy sumando, pues está en la gestión de cambios y en otra serie de habilidades. Decía un amigo mío que un proyecto, cuando llevas el 90% del esfuerzo, pues llevas el 90% del proyecto, y el otro 10% que queda es otro 90% de esfuerzo. Más o menos es así. Bien, ¿dónde se enmarca, dónde se incardina el proyecto en una organización? El proyecto, por definición, es temporal. Puede haber un proyecto, puede haber 20. Puede haber proyectos de cambio organizativo, puede haber proyectos para generar un producto o prestar un servicio nuevo. Pero puede convivir muchos tipos de proyectos, algunos estratégicos y algunos de tipo operativo, simples. Pero todos tienen un triángulo de costo, plazo y alcance, básicamente. Para hacerlos, pues partimos normalmente de normas y procedimientos. Son lo que se llama en PMI los activos de la organización y estas cosas, ¿no? No vamos a hablar de eso. Normalmente pensemos en un avión. Pues un avión, vamos a hacer un avión nuevo, o un barco nuevo, o un edificio nuevo. Tenemos que la ciencia aporta nuevas contribuciones en los motores, en la eficiencia de los motores, de las turbinas, en la turbina de servicio, en los sistemas de navegación, etcétera. Y hay unas tecnologías, la hidráulica, la electrónica, las comunicaciones, etcétera. Cada tecnología normalmente tiene un ingeniero o un grupo de ingeniería especializada. Bueno, eso es lo que se llama domain normalmente. Pero claro, cuando estamos hablando de hidráulica, aviónica, etcétera, etcétera, hay que agrupar esas tecnologías. Aparece la ingeniería de integración. ¿Y a dónde voy? Pues todo eso lo aborda la ingeniería de sistemas. Ahora mismo estoy trabajando con acaba de nacer, porque todavía no es público, el jueves va a ser pública, la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas, similar a INCOSE en Estados Unidos, que es el International Council of System Engineering, y que estamos trabajando conjuntamente con ellos, con Bernardo Delicado, que es el promotor en España, y bueno, creemos que es una tecnología, vamos, una metodología muy interesante, que tiene que ver fundamentalmente, si nos fijamos aquí, con el alcance que queremos obtener, es decir, con el avión. Naturalmente que al jefe del proyecto, al ingeniero de sistemas, le interesa el coste de lo que está produciendo y el plazo, naturalmente, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer el avión es volar, lo que tiene que hacer el barco es navegar, lo que tiene que hacer el edificio es no caerse.
y ser útil. Bueno, por encima de todo está la gestión empresarial, que fundamentalmente entiende el producto, pero está preocupado por que los plazos se cumplan, porque los objetivos se vayan cumpliendo, porque los costes estén en su dimensión adecuada. ¿Y dónde aparece la dirección y gestión de proyectos? Pues en medio y de forma temporal. En medio y de forma temporal. Es decir, la dirección general, la dirección y gestión de proyectos tiene que contemplar el alcance, el coste y el plazo, tiene que saber algo de la tecnología, pero no lo que un ingeniero de sistemas, tiene que saber algo de financiero, pero no lo que un gestor empresarial, no un director financiero, tiene que saber algo de programación, pero no a lo mejor un experto en scheduling, etcétera, etcétera. Bien. Sin embargo, el proyecto, si vemos una organización jerárquica, las funciones que tiene, pues tienen 3 niveles normalmente. La gestión empresarial entiende fundamentalmente del ámbito estratégico y operativo. Los directores funcionales están por ahí navegando, de forma que el director financiero puede tener la facturación, puede tener una serie de elementos, el de logística depende de un director funcional de operaciones, el de sistemas de información puede estar en operaciones o no, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está el proyecto? Pues el proyecto aparece transversal totalmente a la organización. Es decir, el proyecto puede tener en el área financiera una importancia brutal, por ejemplo, el Canal de Panamá, la ampliación, la parte española, porque la parte americana parece que no tiene problemas, la parte del Pacífico, pues el problema es de cash flow. Eso es nivel estratégico para SACIR y Vallehermoso en estos momentos. Mientras que en otros extremos, como sistemas de información, a lo mejor pues no tiene tanta relevancia, Y entonces cruza la organización transversalmente. Y el jefe de proyecto va montado ahí y después tiene que incorporarse a su mesa otra vez. De ser un empresario auténtico de un proyecto, de ser el motor de cambio, de ser el rey del mambo, por decirlo así, pasa luego a sentarse en esa mesa. Eso también hay que gestionarlo, hay que gestionar a las personas. La temporalidad de los proyectos también afecta a las personas. Es muy difícil cuando mandamos a Abu Dhabi o a Dubái un director de proyecto en un megaproyecto, la reincorporación es dura, es muy dura, generalmente. Bueno, pues ahí es donde se enmarcan los proyectos, son transversales a la organización y además son temporales, por lo cual requieren una atención muy especial. Hemos puesto aquí 2 ejemplos, como el Canal de Panamá o la educación de nuestros hijos, que normalmente tiene un objetivo, que normalmente tiene un plazo, más o menos largo, según los casos, que normalmente tiene un entorno, el colegio, los amigos, los scouts, etcétera, etcétera, y normalmente tiene unas restricciones de coste, público, privado, Estados Unidos, internado, etcétera, etcétera. Bueno, y además hay que adaptarlo al cliente, porque no hay un hijo igual a otro, aunque sean mellizos, aunque sean gemelos. Yo no conozco a nadie que diga, mis hijos son iguales, no lo conozco. Hay que adaptarse a las capacidades de cada uno. Bueno, pues ese es un buen proyecto, pero un buen proyecto también es nuestra propia vida. Los objetivos tienen que ser alcanzables. Y entonces nosotros lo que basamos nuestra filosofía es, oye, te voy a hacer competente como persona para que manejes la influencia y el poder, que es la esencia de tu trabajo como jefe de proyecto. Al mismo tiempo te voy a dar las herramientas para que las lleves en el bolsillo, las metodologías y el sentido común, las listas de riesgos en función del origen, en función de tal, y luego tú intentas ser bueno. Y si te quieres titular por una tercera parte de IPMA o PMI con las titulaciones PMP o ABCD, etcétera, etcétera, te titulas. Yo no te voy a titular, eso es problema tuyo. En Emiratos Árabes, el personal clave de un proyecto, si no tiene una titulación de tercera parte, no es nadie. Y ahora mismo las empresas españolas que empiezan a internacionalizarse saben que tienen que tener gente formada con certificación tercera parte. ¿Por qué? Esto no lo voy a decir muy en alto, no se sabe en el mundo lo que voy a decir. Yo soy auditor ISO 9000. La norma ISO 9000 no me asegura que el producto que me van a vender a mí como cliente sea bueno. Yo conozco una empresa grande en España que tiene ISO 9000, por supuesto, y todas las normas que habidas y por haber de organización, de procedimientos organizativos,
Y en un proyecto de 7 millones de euros, yo soy cliente y sé de metodología de proyectos. Le pregunto al jefe de proyecto, me dice el jefe de proyecto en una reunión de seguimiento. Hemos detectado un retraso, vamos a tener un retraso. Digo, ¿un retraso de cuánto? Y me dice, pues de unas semanas. Digo, ¿cómo de unas semanas? ¿Y a qué se debe el retraso? Pues es que tenemos unas dificultades, no sabía definirlo. Digo, bueno, a mí realmente el retraso no me importa demasiado. ¿Qué vas a hacer para arreglarlo? Es decir, la respuesta al riesgo, que es lo que en metodología. Y se me quedó mirando como diciendo, ¿este tío qué me pide? Bueno, pues vamos a intentar hacer un esfuerzo. Contestación, vamos a intentar hacer un esfuerzo. Ni siquiera vamos a hacer un esfuerzo, vamos a intentar hacer un esfuerzo. Y entonces le dices, ¿por qué no metes más gente en programación? Es que nos ha salido un proyecto muy gordo y no me los dan. Pues contrátalos. Es que no me dejan contratar a nadie. O sea, que no tiene solución. Un año después todavía no se ha entregado el sistema. Un año después. Estamos hablando de un contrato de 7 millones de euros. Bueno, pues esas cosas minan, digamos, las credenciales de una sociedad. A mí no me importa que tenga ISO 9000, a mí lo que importa es que las personas que van a hacer mi producto o me van a prestar el servicio tengan capacidad, lo cual no quiere decir que ser PMP sea igual a ser buen jefe de proyecto. Yo conozco muchos PMPs a los que jamás les confiaría un proyecto. Pero bueno, también conozco cirujanos a los que jamás les expondría mi cuerpo serrano. Bueno, termino como conclusión. La verdad es que la frase que hemos oído muchas veces es que el pez grande se come al chico. En estos momentos el pez rápido se come al lento. Los proyectos son una forma de adaptarse al medio muy rápido. Y muchas gracias por vuestra atención. Ahora estamos abiertos a preguntas. Por favor, que sean contestables como los objetivos alcanzables e intentaremos satisfacer vuestra curiosidad en la medida de lo posible. No lo sabemos todo, afortunadamente. Seguimos trabajando y estudiando para aprender más. Muchas gracias. Por favor, la persona que quiera hacer pregunta que pida el micrófono para asegurar que en el streaming nos graban. Yo tengo dos, una la voy a dejar para el final. La primera, para romper el hielo, es ¿qué experiencia tenéis en la aplicación de la gestión de empresas por dirección de proyectos? O la aplicación de la tecnología o la metodología de gestión de proyectos a la gestión de la empresa del día a día o de las diferentes iniciativas que se hagan. ¿Tenéis constancia de que alguien lo haga, de que lo esté? Bien, te contesto. Normalmente las organizaciones tienden a ser jerárquicas o más o menos planas. Las organizaciones ahora mismo tienden a aplanarse, porque empiezan a trabajar por proyectos y empiezan a gestionar de otra manera, no tan jerárquica, no tan verticales, menos niveles, porque si no es muy difícil ser ágil. Las ingenierías, por ejemplo, se adaptan muy bien al trabajo por proyectos. Algunas consultoras también lo hacen, pero luego cuando uno rasca, las metodologías no siempre se dominan. Y si rascas un poquito más, las competencias directivas flojean muchísimo. Es decir, yo le pregunto a mis alumnos siempre, cuando estamos en clase o en una empresa, digo, ¿cuántos de vosotros habéis ido a una reunión y después de 2 horas habéis dicho, ¿qué hago yo aquí? Es decir, ¿cuántos de vosotros habéis ido a una reunión y ni se os ha preguntado nada, ni era un tema que os competiese? Y todos me dicen, eso es muy habitual. Eso son competencias directivas. Estamos jugando con el tiempo de las personas, convocamos reuniones mal convocadas, perdemos el tiempo y, sin embargo, no nos damos cuenta. Y somos muy buenos gestores de proyectos. No sé si Emilio quiere añadir algo o Paco. Sí, yo creo que, sinceramente, y un poco al hilo de lo que dice Manfredo, es excesivamente habitual. Como yo soy positivo y prefiero pensar en positivo, pues yo creo que estamos en una cierta transición de lo que comentaba Juan, ¿no? De las empresas están de alguna forma cambiando
para ser más planas y hacer más dirección por proyectos y menos empresa como tal, ¿eh? Pero eso es lo que quiero creer. Luego nos llevamos algunas sorpresas pues cuando acudimos a las organizaciones y nos damos cuenta de que algunas que además lo tienen todo muy bien escrito, pero luego la realidad es diferente. Por tanto, estamos en tiempo de cambio, eso es yo creo que es una buena noticia. Estamos en tiempo de cambio, pero ese cambio se va a acelerar bastante porque, sobre todo, como necesitamos internacionalizarnos, y eso es un hecho real que está ocurriendo, pues en otros sitios ya nos demandan con los deberes hechos, es decir, nos demandan con la gestión de proyectos aprendida. Y en muchos sitios es una exigencia de, si no, no trabajas, así de claro. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho a entrar en este tema de gestión de proyectos, aunque alguien no esté muy convencido, pero al final no hay mejor convencimiento que la obligación, y si no, no trabajas, así de claro. No sé si he contestado con eso. Es que es al hilo de la pregunta de Juan. Hay una persona muy interesante que seguro que conocéis, que es Ángel Galíndez Zelayeta. Fue presidente del Banco de Vizcaya. Y Ángel Galíndez empezó su carrera, ingeniero agrónomo, empezó en Iberdrola y llevó muchos proyectos de los que se hacían en aquella época, de los saltos del Duero, luego pues en el consorcio de Aguas de Bilbao, y finalmente llegó al Banco de Vizcaya en los años 70. Fue revolucionario. Dijo, ¿por qué no se puede dirigir una empresa, no de ingeniería, no de consultoría, sino una empresa financiera, un banco, por proyectos? Y empezó a lanzar todo un proyecto de introducción de proyectos. Yo creo que quizás sin demasiada metodología implantó un programa de gestión de personas, seleccionando gente muy joven, formándolos y dándoles mucha responsabilidad enseguida. Y yo diría que lo bueno que tiene la banca española ahora mismo viene de allí. Viene la herencia, la mayor parte de los directivos españoles de banca, que son excelentes, muchos de ellos, a pesar de algunas cosas que hemos visto, vienen de la revolución de Ángel Galíndez, utilizando la gestión de proyectos como herramienta no solo de gestión, sino de cambio. El Banco de Vizcaya en aquella época, hablamos de crisis bancaria, estuvo en lo que llamaban entonces la UBI bancaria, estuvo a punto de desaparecer. Sí. Y pasó de eso a ser el banco más eficiente que había en España. O sea que, lo digo también por, siempre pensamos que hacemos las cosas muy mal y que somos los últimos, y sin embargo hay ejemplos magníficos que lo que pasa es que posiblemente por la característica de humildad, pues no ha sido suficientemente conocido y publicitado. Sí, yo quería hacer un comentario, evidentemente un visionario, ¿no? Pero yo que sí que creo que efectivamente la gestión de proyectos se está generalizando en las empresas de ingeniería y que tienen que ver con ingeniería. Hay un obstáculo tremendo para que se generalice como aquello en lo que realmente puede dar un potencial tremendo, que es como herramienta de gestión del cambio de las empresas. Y el obstáculo fundamental es que no los conocen. Es relativamente frecuente que un directivo, y estoy hablando de un directivo de una empresa potente y tal, no sea capaz de darse cuenta que delante de sus narices tiene un proyecto, ¿no? Es como tengo un amigo electricista que a veces ve, hay una avería en una casa y abre el cuadro y llega el vecino y está mirando y dice, es como un topo, mira pero no ve, ¿no? Entonces, quiero decir, por ser muy específico, es decir, por ejemplo, me he encontrado con alguna situación en la que es bastante común en el sector del automóvil, pero menos común en otros, en el que hay que reclamar un producto porque hay un riesgo de incendio asociado a ese producto y ese producto está disperso por un par de continentes, ¿no? Y bueno, pues aquello tiene bastante pinta de
de querer que se le trate como un proyecto. Hay que definir un alcance, hay que definir unos recursos, y es muy difícil que la organización que normalmente fabrica, sirve y hace una postventa normal, de verdad sepa cuándo parar, sepa cómo medir el éxito. Y de este caso del que estoy hablando, pues íbamos por $100 y pico millones y no sabíamos si habíamos terminado todavía el proyecto, ¿no? Era triste en este caso el constatar cómo la causa raíz de este tema es que el no saber ver que la oportunidad ahí estaba en definir un proyecto alrededor de eso, ¿no? Y ese obstáculo es difícil de vencer porque a veces afecta a las altas capas de dirección, ¿no? Yo quisiera añadir una pequeña cosa, ¿no? Incluso los procesos de fusión y adquisición se están tratando ya a nivel internacional como un proyecto, con unos objetivos definidos, donde hay que mirar los stakeholders, los interesados, que son los políticos, los partidos, las autoridades locales, las financieras, etcétera, etcétera. Yo, a finales del siglo pasado, recibí una petición, trabajaba para consultores españoles en mis ratos, de Duro Felguera, que quería internacionalizarse y dejar de ser una empresa que construía hierros para ser una empresa que aportaba valor añadido. Y el presidente, con una visión para mí acertada, apostó por formar a unos 60 directivos de los suyos en gestión de proyectos y en gestión de riesgos. Bueno, la empresa pues es la segunda empresa del Principado de Asturias y creo que va creciendo. Bueno, pues eso, esta visión en una empresa de este tipo se está llevando cada vez más a organizaciones, por ejemplo, en las administraciones públicas. Cuando queremos hacer un cambio organizativo en un departamento ministerial, etcétera. Todo eso se puede abordar porque al final es unos requisitos que marcan un alcance, un coste en horas hombre o en esfuerzo o en dinero y, por último, un plazo y unos hitos de cumplimiento, unas fases, unos entregables. ¿Qué vamos a obtener al final? Y eso hay que medirlo. Y eso hay unos riesgos. Los riesgos, a lo mejor, de un cambio organizativo son las personas, la desilusión que puede suponer o la incertidumbre, que no es agradable, el cambio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en estos momentos la gestión de proyectos no se debe circunscribir al ámbito técnico, porque ahí más o menos está asentado. Hola. Hola. Habéis hablado de que la internacionalización es un reto importante para las empresas españolas y habéis estado comentando, bueno, vuestra metodología o la forma de dirigir proyectos. ¿Hay diferencias culturales a la hora de dirigir proyectos? Yo he estado trabajando muchos años para empresas del norte de Europa, competidores de Duro Felguera. Y mi experiencia cuando he abordado proyectos en España o me ha tocado participar en proyectos internacionales no tiene nada que ver. Probablemente dónde ponemos el foco los españoles o dónde ponen el foco los demás cambia mucho. No sé vuestra experiencia, o sea, ¿qué tienen que hacer las empresas españolas o la dirección de proyectos en España para que se pueda internacionalizar y competir con otras organizaciones que me parece que ponen los focos mejor? No sé vuestra experiencia. Bueno, mi experiencia personal bastante alineado con lo que comentas, ¿no? Yo he dirigido proyectos en sitios diversos, bastante diversos, como pues, India, en China, en Oriente Medio, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero realmente el reto es la gestión de las personas, es decir, y lo que quieren decir las personas cuando dicen las cosas, ¿no? Por ejemplo, en India, un reto con el que el proyecto específico del que me estoy acordando es un par de ellos, ¿no? Pero uno fue el montar una oficina de apoyo a operaciones globales de una gran multinacional, 24 horas a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Y hay uno de los problemas tremendos era que alineáramos todos lo que queríamos decir cuando decíamos que sí y que no. Es decir, cuando les pedían algo al equipo de Bangalore, tenían tendencia a no decir que no, de alguna forma, ¿no? Entonces, la definición del cuándo y el cómo era un reto, ¿no? En Oriente Medio, por ejemplo, mi experiencia es que el cliente, su actitud es
piensa que cuando te compra el proyecto, te compra el derecho relativo, estoy exagerando un poco, to make the point, ¿no? Como dicen el derecho a modificar el alcance a medida que te vas acercando al final, ¿no? Entonces, hay algún caso concreto de alguna petrolera muy conocida que quería cambiar su estrategia y convertirse en una empresa de energía y concretamente entrar en renovables, un proyecto de un par de millones de dólares, ¿no? Donde el proyecto era definir su estrategia. Entonces, bueno, pues la estrategia consistía como nosotros ya habíamos gestionado proyectos, acordamos con ellos que la estrategia era la respuesta a determinadas preguntas que con ellos acordamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues era en qué estadio de la cadena de valor iban a jugar, qué iban a comprar y qué iban a fabricar, en qué regiones iban a posicionar, qué tipos de empresas podían intentar comprar y tal. Y bueno, al final, muy bien, pero dígame usted qué empresa compro. Hombre, esto es todo un proyecto, ¿no? De valoración y tal, otro proyecto, quiero decir, ¿no? Entonces, y esa tendencia me la he encontrado recurrentemente en Oriente Medio, ¿no? El cuidado con el alcance, ¿no? Pero al final es un poco entender lo que quieren decir las personas cuando dicen lo que dicen. Entonces, al final la clave del éxito yo creo que está en saber leer la partitura de ese ecosistema tan complejo de personas, ¿no? Entender su lenguaje, tener gente local de la que te fías y en fin, entender los valores muchísimo. O sea, lo de los valores lo decimos como convencimiento, ¿no? Y como el proyecto es único, no pensar que hay reglas que valen para todo. Es decir, pensar que tu maletín de herramientas como director de proyecto, por definición, es un maletín que tiene que ir cambiando, especialmente en el aspecto más soft, ¿no? de comunicación, de personas, de diversidad, y es un hecho. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos. Creo que por ahí va una parte importante del éxito. Un tema que tiene que ver tangencialmente conmigo y es, bueno, vuelve a salir otra vez el que las competencias transversales son muy importantes. Todo el mundo lo sabe, pero a la hora de hacer los entrenamientos realmente mucha gente se olvida. Y entonces eso es algo que quiero poner sobre la mesa, porque si nos tenemos que ir al norte de Europa o donde sea, pues es algo que tenemos que tener previsto, lo que es la comprensión de la cultura de donde vamos a aterrizar. Y eso se entrena, y se debe entrenar. Y también se puede improvisar. Ensayo-error, ya lo poníamos en nuestra divulgación. Entonces, hay que intentar acabar con el ensayo-error para ver que las cosas son entrenables. Y además son entrenables rápido. Quiero decir, no tenemos todo el tiempo del mundo. Hay que hacerlo porque el pez rápido se come al lento. O sea que no vale. Porque muchas veces te cuesta más ir y volver que entrenar e ir. Que me imagino que a lo mejor te ha tocado vivirlo, ¿no? Por lo que has contado. Al hilo de esto, por ejemplo, puede extrañar, pero en nuestro máster de 600 horas hay un módulo de protocolo, tratamiento de la diversidad, etcétera, etcétera. Porque a veces, a mí me ha pasado, que en un proyecto que tenía en marcha me comunica el director de proyecto, viene un ingeniero de montajes y tal, de Estados Unidos, es un número 1, es un tío fabuloso y tal. Le esperábamos como si fuese a resolver todos los problemas. A los 2 días lo tuve que sacar de la obra, porque tenía todo el equipo cabreado. Es decir, inteligencia emocional o habilidades humanas, cero. Técnicamente, que si venía del MTI, etcétera. Bueno, bien, pero es que para estar en un proyecto, para producir un cambio en una organización, para trabajar con tiempo, con hitos, hay que tener un carácter resolutivo, un carácter empático, etcétera, etcétera. No basta con ser un buen técnico. Y ese es el error que cometemos, colocar a un buen técnico como jefe de proyecto. No es así. Otra cosa que iba a comentar es que tampoco es todo soft, es decir, oye, ¿qué tenemos que hacer mejor en España? Yo te diría que en dirección de proyectos los defectos que se cometen yo no creo que sean singulares en España. O sea, ejemplos típicos de la mala definición, de hacer un análisis de riesgos al principio y guardarlo como las hojas rosa de Manfredo, ¿no? A lo largo del proyecto. Es decir, las cosas típicas, cuando se me ha pedido que audite algún proyecto, digo, a ver, tu análisis de riesgos del primer día. Y la pregunta es, oye, ¿ha ido disminuyendo o ha ido aumentando cada uno de estos riesgos? Pues no lo sé, yo lo hice y... Entonces, son desgraciadamente lugares comunes, ¿no? Entonces hay una parte importante de metodología que hay que acoplar con esta parte soft, ¿no? Ah, sí, espera.
Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros, estabais hablando de la importancia de los valores cuando hay un proyecto. ¿Cómo identificáis los valores motores en un proyecto cuando empezáis? Bien, buena pregunta, ¿eh? No, lo que intentamos es que los valores motores los saquen ellos. ¿Me explico? O sea, que nosotros lo que hacemos es, de alguna forma, aproximar la gestión de valores, pero en definitiva lo que intentamos es que el propio equipo, también sin perder de vista en la organización en que está, si tienen misión, visión, cultura y valores, pues no podemos hacer de nuestra capa un sayo, ¿no? Pero el propio equipo que ponga en valor los valores que ellos consideren, valga la redundancia, ¿no? O sea que nosotros, por ejemplo, les servimos esos 4 como base del asunto, pero luego puede aparecer el respeto, la confianza, la ilusión como un valor, muy importante, por cierto, en los equipos. Entonces, nosotros somos catalizadores, como decíamos al principio. Lo que hacemos es tirar del hilo, pero luego en realidad son ellos los que lo tienen que hacer, porque eso sí que lo llevamos al plan de acción. Y en el plan de acción es importante no solamente encontrar los valores, sino definirlos y practicarlos. ¿Me explico? Entonces es muy bueno, en general, nos pasa a casi todas las personas, que hacemos mucho mejor lo que diseñamos nosotros que lo que nos imponen otros. Entonces nosotros les podemos echar una mano en ese sentido. Ya simplemente con el hacerles pensar en que los valores son importantes en la gestión de proyectos, ya es un paso importante. Pero luego es conveniente que sean ellos los que lo saquen. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues si sacan 25, decir, mira, vamos a quedarnos con 8 o 10, que si los ponemos en prácticas, a lo mejor no salimos de la tabla. No sé si te he contestado. Y hablando también con el tema de los valores, ¿cómo luego medís la percepción de cambio? Esto que decíais, después del proyecto, a los 3-6 meses... Sí, pues, bueno, a veces no es fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate el tema de la humildad, ¿no? Que en las organizaciones es tan importante, pasar de la prepotencia a la humildad. Pues a lo mejor se percibe preguntándole al último becario si sus cosas se tienen en cuenta a partir de cierto punto. ¿Me explico? Porque yo creo que es algo que se puede llegar a percibir si ha habido cambio, o el típico directivo o responsable que él siempre llega tarde a las reuniones y siempre se sale cuando él dice, que no se sabe nunca cuándo es, y sin embargo exige a los demás que sean puntuales y que si la reunión tiene que durar 20 minutos, que dure. Pues esos pequeños cambios, que son cambios de actitud, por cierto, los más difíciles para las personas, pues sí que se pueden percibir haciendo luego pues una entrevista adecuada en los niveles adecuados. No sé si te he contestado. Si me permites, muchas gracias. Me permites hacer un hincapié en un valor que se me oye, ¿no? En un valor que, independientemente de todos estos que son aplicables a la gestión empresarial, es especialmente importante en proyectos y cuando catalizamos o cuando tratamos de motivar surge mucho. Y es que, aquello que logramos como individuos, que es una determinada madurez en cuanto a pensarnos que somos relativamente dueños de nuestro futuro, que es fruto de nuestros actos, en las organizaciones, con frecuencia, sobre todo cuando las cosas van relativamente mal en proyectos, en situaciones de estrés, eso hay que estimularlo. Es decir, el lograr que un equipo acepte como valor y como convencimiento que el resultado de su proyecto es aquello que está en sus manos, que son dueños de su futuro hasta un punto importante, como valor, ¿no? La convicción de que podemos cambiar las cosas, de que somos nosotros, de que no es la queja la vía al cambio, es un elemento bastante frecuente en proyectos por la situación de tensión y estrés que normalmente o que frecuentemente te encuentras en ellos. Yo quería hacer una pregunta, porque habéis sido de un nivel, la humildad, la H, la habéis llevado hasta límites extremos, que no habéis vendido nada de vuestro curso. A mí me gusta, ya sé que no veníais a vender, habéis venido a compartir, pero a mí me gustaría una pequeña pincelada que nos dijerais, porque nos habéis dejado un poco con la miel en los labios. ¿Qué es el máster? ¿Cuántas horas supone? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es el programa intermedio? ¿Cuántas horas supone? ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué son las píldoras? Que ahí me quedan las dudas, ¿no? Bien, el máster es un máster universitario. El título lo da la Universidad Francisco Vitoria. Lo ha dado la Universidad Francisco Vitoria, se escucha.
Lo damos en nuestras instalaciones, cerca del Calderón, tenemos instalaciones propias, con aparcamiento, está pues, bastante bien. Y son 600 horas, de las cuales entre 200 y 300 horas, según el perfil del alumno, pues los agrupamos por perfiles, son de presente, porque creemos que intercambiar información entre profesores y alumnos nos permite a nosotros también aprender y sobre todo a ellos compartir. Tienen que hacer un trabajo fin de máster importante y lo hacemos junto con un partner que es el Grupo Atenea. El Grupo Atenea pues tiene una publicación y tiene presencia en el sector de seguridad y defensa. En cuanto a los talleres son más orientados a adquirir capacidades específicas. Por ejemplo, temas como gestión de riesgos. Podría ser un taller y en función del perfil del educando, pues tendrá una duración mayor o menor. Entonces, nosotros no enseñamos a usar herramientas. Cuando se habla de plazo, no enseñamos a usar el PERT y el Microsoft Project. Eso es una cosa que se aprende, es una herramienta que cambia. Lo que enseñamos son los trucos, las experiencias, los problemas que nos hemos encontrado. Entonces, un taller de 30 o 40 horas produce un efecto profundo en las organizaciones, en el nivel que se trate. Y luego una píldora, pues puede ser, el otro día me decía la directora una directora de una empresa multinacional que factura pues 140 millones de euros ya, y me decía, porque se ha internacionalizado entre otras cosas, antes no facturaba eso, y me decía, es que mis técnicos cuando hacen presentaciones no transmiten la imagen corporativa, no transmiten los valores que tiene la empresa. Todas las transparencias, todos los formatos, etcétera, llevan un marchamo de la empresa, pero luego el técnico, como si no se identificase exactamente con los valores, con los criterios, y quiero que me enseñéis a unificar criterios, a que la comunicación sea homogénea, a que sepan transmitir los valores de la empresa, ¿no? Bueno, pues eso sería una píldora. O una píldora puede ser, mira, me interesa hablar de negociación, y vamos a hacer una píldora de negociación de 8 horas, donde se os enseñan por los timing. En negociación se pueden hacer, yo en el máster, el MBA que hice, me acuerdo que nos filmaban con cámara y nos enseñaban la diferencia cultural entre pues negociar con un tejano o con un japonés, que es bastante, o con un árabe, es bastante distinto, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas se pueden llegar a hacer muy grandes o se pueden simplemente decir, oye, para negociar, ten en cuenta lo que hay. A mí me ha pasado que en Italia iba a negociar una cosa y lo primero que te dicen es, ¿a qué hora le sale el avión de vuelta? A las 6. ¿Y conoce usted Florencia? Si yo vengo a negociar una cosa y te da una vuelta por Florencia y ahora vamos a visitar la fábrica y ahora vamos a comer y la comida larga y al final tienes un cuarto de hora y in extremis tienes que tomar una decisión. Es decir, te han tomado la ventaja en la negociación hasta llevarte, claro, y no te puedes volver a Madrid y decirle a tu jefe, no he conseguido nada. Entonces, esas técnicas que la gente usa en el mundo, nosotros no las usamos, eso sería una píldora. Y perdona, que no nos has dicho... El tema económico. El tema económico. Bueno, pues el máster cuesta 5.900 euros. Y es un curso completo. Y luego tenemos una política de becas importante. Para gente, es que es distinto si lo paga una organización, siempre se tiene en cuenta la situación. Es decir, nosotros creemos que estamos en un nivel que no podemos ser muy exigentes, porque la gente tampoco tiene más, ni las organizaciones ni las personas. Entonces tenemos una política de becas agresiva. Bueno, cuando tengamos 20 promociones y un nombre en el mercado, a lo mejor ya no somos tan flexibles. No nos olvidemos de los valores. Somos irreconocibles. Pero bueno, mira, yo siempre digo una cosa, GSF, de los 30 años que tiene, siempre hemos sido un club de caballeros y damas, pero también tenemos damas. Y esa es nuestra filosofía, es decir, un alumno que ha tenido un problema en casa jamás ha dejado de estudiar, jamás. Es decir, yo conozco casos de gente que estaba estudiando con nosotros y ha llegado el mes de noviembre, ha fallecido su padre o ha tenido una enfermedad, que no puedo pagar, que me voy, tú no te vas. Y se le ha pagado incluso la residencia. Es decir, esos son los valores de GSF, yo es lo que he heredado. Yo llevo 20 años en GSF, ¿no? Y eso, pues, creo que es un valor añadido. Por nosotros, yo lo te decía el otro día a un alumno,
por dinero no va a ser. Si tú quieres estudiar con nosotros, estudiarás con nosotros. Y es más, ¿puedo asistir a la primera Solo clase? los que sean de empresa de aquí no aplica, ¿eh? O sea, esto... No, hombre, lo que pasa es que también somos honestos. Es decir, la honestidad significa, tiene que ser mutua. Nosotros somos honestos. Nosotros, si hay que hacer una ayuda, etcétera, etcétera, se hace. Pero queremos seguir ahí. Queremos seguir ahí, queremos seguir vivos. Incluso pagarle a nuestros proveedores. Bueno, pues yo creo que es un buen cierre. Son las 7:30, que es la hora que nos habíamos propuesto de cumplimiento. Además, habéis cumplido en plazo. Yo creo que en calidad, en servicio. Os lleváis cada uno el premio, que es la suscripción a NoSquare anual, que es, habéis compartido el conocimiento, pues los tres tenéis el pasaporte y la puerta abierta, ¿no? Hemos aprendido recientemente, a través de una amiga que está aquí con nosotros, me decía que, porque nosotros pensamos que el valor de NoSquare era el conocimiento que había en NoSquare, ¿no? Pues hay 1.500 artículos, un taller cada mes, y me decía, no, Juan, no te equivoques, dice, el valor de NoSquare son las 5.000 personas que habéis conseguido agregar alrededor de esta iniciativa, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Para poner un ejemplo de este tipo de cosas, pues hay 25 personas que están en este momento dirimiendo cuál es el ganador de 55 libros que se han presentado, de 300 publicados, y el día 30 de enero anunciamos el ganador del mejor libro de empresa publicado en España. Pues también con criterios de valores, criterios de novedad, criterios de calidad, criterios de relevancia en el contenido, cómo nos ayuda a los directivos a tomar decisiones. A lo mejor no es el libro más famoso del autor más conocido, pero en cambio tiene el contenido que creemos que hay que elevar, ¿no? Aupar desde NoSquare. Hay 25 personas, algunas están aquí, Jesús está aquí, Rafa está aquí, que participan leyendo como salvajes para poder dar una opinión, que además todos ven lo que votan todos, o sea que no hay forma de manipularla. Hay alguno que intenta presionar en una forma u otra y tal. No quiero decir nada, pero este es un gran libro y tal. Ese se le machaca, ¿no? Pero todos vemos lo que votamos todos, con lo cual no hay posibilidad de engañar a 25 personas a la vez, ¿no? Es complicado. Pero hay 400 y pico trabajando en el proyecto Coach, o hay 187 escribiendo y compartiendo información. Hay 320 en el panel de expertos que trimestralmente dando su opinión, ¿no? Son pequeños grupos que hacen un gran grupo, ¿no? Y del que ahora ya formáis parte, ¿no? De eventos, para que lo sepáis los que estáis aquí, el día 30 es la entrega de premios a la que estáis invitados, os podéis registrar en la página web, es en el NHRO Building y dicen que hay buen catering, o sea que vamos a ver, el NH se ha portado y aquí esto hay que aprovecharlo. El día 12 de febrero hacemos un curso de valoración de startups. Sabéis que está muy de moda las startups, la gente que monta empresas, los emprendedores, pero claro, nadie les enseña a valorar y nadie enseña a los inversores a discernir lo que es una buena empresa, una buena oportunidad de una que no lo es. El día 12 damos un taller con una plataforma tecnológica además que analiza este tipo de proyectos. Y en el 18 de marzo aquí, creo que va a ser aquí, Eduardo Martínez Rico nos da un taller del valor de la palabra, tanto escrita como hablada, o a través de redes sociales, a través de emails, a través de teléfono, a través de escritos, ¿no? Que creemos que es esencial economizar las palabras y poder hacer un buen uso del lenguaje, ¿no? Así que estáis en vuestra casa, seguro que vamos a hacer más cosas porque se me han venido algunas ideas de cosas en las que creo que vamos a hacer o más talleres o más píldoras o más cursos, pero la aplicación de esta tecnología a la empresa yo creo que es una apuesta que no puede quedar en el aire, ¿no? Y hay que recuperar a los grandes maestros, igual que hay grandes historiadores, grandes descubridores españoles que están en el ostracismo y que aquí también tratamos de sacar a la luz. Creo que estas teorías hay que ponerlas en marcha en el día a día, ¿no? Las 4 Hs, las fases de un proyecto son muy fáciles de decir y que difíciles son de ver en el día a día. Así que contamos con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.